La colonización fue un proceso mediante el cual las potencias europeas impusieron su dominio sobre el territorio en África, Asia y América, alterando profundamente sus estructuras sociales, económicas y culturales. Con el tiempo, los pueblos sometidos iniciaron luchas por su independencia, dando paso a la descolonización, donde de este proceso histórico surgieron diversas consecuencias. La colonización fue un proceso mediante el cual las potencias europeas impusieron su dominio sobre el territorio en África, Asia y América, alterando profundamente sus estructuras. Mi nombre es Camila de la Rosa y me tocó el tema de consecuencias sociales y culturales del imperialismo en los países colonizados. El imperialismo dejó consecuencias sociales y culturales duraderas en los países colonizados. Uno de los efectos más evidentes fue la imposición de la lengua, la religión y los valores de las potencias europeas, lo cual provocó una fuerte desvalorización de las culturas originarias y en muchos casos la pérdida parcial o total de su identidad cultural. Como explica la revista Ísmica en su edición de 2015, esta imposición no se limitó al ámbito político o económico, sino que alcanzó también el plano simbólico y cotidiano, modificando profundamente las formas de vida, las creencias y hasta la percepción del mundo de las poblaciones sometidas. Como señala Sánchez Mejía en 2015, el dominio colonial incluyó una manipulación ideológica que presentaba la cultura europea como símbolo de civilización y progreso, mientras que lo local era visto como primitivo o inferior. Esta visión reforzó relaciones de poder desiguales y generó una dependencia cultural que perdura hasta hoy en muchos territorios. Ahora hablemos sobre los movimientos nacionales en las colonias. Durante el siglo XX, millones de personas en Asia y África iniciaron movimientos de descolonización para liberarse del dominio europeo. Un caso emblemático fue la India, que logró su independencia en 1947 gracias a la resistencia pacífica liderada por Gandhi. Este proceso marcó el inicio de una ola de emancipaciones en países como Argelia, Ghana y Congo. Como explica la historiadora española Aurora Bosch, la descolonización fue resultado tanto de las luchas internas de los pueblos colonizados como de la presión internacional tras la Segunda Guerra Mundial. Además, el historiador Marc Ferro señala que el colonialismo no solo explotó recursos, sino que impuso sistemas culturales y sociales ajenos. Por eso, descolonizar también significó recuperar la identidad actualmente. El debate sobre la devolución de bienes culturales saqueados por potencias coloniales sigue vigente. En el año 2023, la Unión Africana reiteró esta exigencia a Europa. Mi nombre es Clara Mejía y a mí me tocó hablar acerca del proceso de descolonización. Fue un proceso que se intensificó a finales del siglo XIX y especialmente a lo largo del siglo XX. Representó un punto de inflexión en la historia contemporánea. Aunque fue visto como una oportunidad de emancipación para las antiguas colonias, en muchos casos derivó en inestabilidad, corrupción y relaciones de dependencia con la metrópolis. Sebrecos 2021. Las causas fueron múltiples, desde el debilitamiento de las potencias europeas tras las guerras mundiales hasta el surgimiento de movimientos de liberación nacional y creación de la ONU. Sin embargo, en muchos de los nuevos estados heredaron estructuras coloniales extractivas que impidieron su desarrollo autónomo. Como concluye la autora, la descolonización sigue siendo un asunto pendiente en el siglo XXI, no solo por la persistencia de territorios no autónomos, sino también por las nuevas formas de dominación que persisten bajo el neocolonialismo. Sebrecos 2021. Mi nombre es Mía Castañeda y a mí me tocó el tema de los países no alineados. El movimiento de países no alineados o MNOAL fue una de las principales fuerzas internacionales contra el colonialismo en el siglo XX. Su objetivo fue defender la autodeterminación y apoyar la independencia de los pueblos colonizados en África, Asia y el Caribe, denunciando las prácticas imperialistas de las potencias dominantes. La ONU también reconoce que este movimiento fue clave en los procesos de descolonización y en la creación de nuevos estados soberanos. Como señala Padilla González, en el siglo XXI el movimiento sigue vigente, enfrentando nuevos desafíos frente a formas modernas de dominación económica, política y cultural.
Los países no alineados continúan reclamando un orden mundial más justo, donde se respete la soberanía de los pueblos y se promueva un desarrollo sostenible y equitativo. En resumen, los países no alineados han sido protagonistas históricos en la lucha por la libertad y la justicia global, tanto en el pasado colonial como en las dinámicas contemporáneas. Buenas tardes, mi nombre es Ailén Canafo y el día de hoy voy a hablar sobre neocolonialismo en el siglo XX. El neocolonialismo en el siglo XX fue una forma en que las grandes potencias, como Estados Unidos, mantuvieron su influencia sobre países que ya no eran colonias formales. Según Burgos Ballester, eso se manifestó a través de un control económico continuo y una especie de dominación social. Según Capella González, con la presencia del capital extranjero y la injerencia en los sectores económicos de las naciones latinoamericanas, hicieron que el control político y la autonomía de estos países se vieran seriamente comprometidos. Según Capella González, después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, Estados Unidos y otras naciones del Atlántico Norte se hicieron muy poderosas en el sistema económico mundial, conocido como el neoliberalismo. En 1944, la Conferencia de Bretton Woods creó instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estas organizaciones, junto con acuerdos comerciales, fueron criticados por proteger un sistema capitalista que forzaba a los países en desarrollo a cambiar sus economías, a menudo causando dificultades, a cambio de ayuda financiera. Esta situación mostraba una clara desigualdad en las relaciones internacionales, donde los países más pequeños no tenían voz en las decisiones importantes, reflejando así la persistencia del neocolonialismo a través de estructuras económicas globales. En resumen, el proceso de colonización impulsado por las potencias europeas transformó profundamente la vida de las personas en África, Asia y América. Esta dominación no solo fue política y económica, sino que también impuso su cultura, llevando a que se perdiera la identidad original de muchos pueblos. Aunque esto provocó una fuerte desvalorización de las culturas nativas, con el tiempo surgieron movimientos de independencia que lucharon por liberarse del control europeo. Hoy, en el siglo XXI, la influencia de esa época perdura, especialmente con lo que se percibe como una segunda descolonización para potencias como Francia. A pesar de lograr la independencia, muchos de los nuevos países se enfrentaron a problemas como la inestabilidad y la corrupción, y a menudo siguieron dependiendo económicamente de sus antiguas metrópolis. Además, surgieron nuevas formas de control, conocidas como neocolonialismo, donde países poderosos como Estados Unidos en el siglo XX mantienen su influencia a través del dominio económico y la injerencia en sectores clave. Esta situación se evidencia en la actualidad en la pérdida de influencia de algunas potencias en países africanos, que ahora buscan mayor control sobre sus recursos naturales y diversificar sus relaciones internacionales, incluso con otros actores globales. Esto demuestra que a pesar de los cambios en el mapa político, la búsqueda de verdadera libertad y de un trato justo entre naciones sigue siendo un desafío actual.